Listo, ¿no? Entonces, en este momento es saludar nuevamente a todos los que están hoy aquí presentes, a los compañeros que nos acompañan desde casa. Entonces vamos a retomar las temáticas, ojo, las temáticas de la guía número 5. Vamos a ver entonces que nos encontramos con esta guía número 5. Esperemos pues como que podamos aprender algo más. Espero que hace 8 días les haya quedado como una idea, ¿cierto? Un aprendizaje de lo que les traje y les preparé. Entonces la idea de hoy es como hacer lo mismo, ¿listo? Ya ustedes entonces deberían de haber adelantado en la actividad 1. Yo ya les di bases, ¿cierto? Les quedó como claro lo que es el realismo. A mí me parece que a ustedes les debería haber quedado como una idea. ¿Realismo es qué? ¿Es qué? En literatura, ¿es tomar qué? ¿Elementos qué? Cotidianos, eso, reales. Nada de imaginación, nada de sueños, no. Simplemente las cosas como son, la realidad como es. Hay pobreza, hablamos de la pobreza. Hay desigualdad, hablamos de la desigualdad. ¿Está claro? No todos son reyes, no todos son príncipes ni princesas, no, la gran mayoría que son obreros, hablamos de los obreros. ¿Listo? Eso hace entonces el realismo. ¿Ya? Entonces, para pasar, ya vimos como esa primera parte entonces de literatura. Si ustedes saben que yo siempre en mis guías entonces les incluyo como una pequeña parte de literatura. Entonces vamos a llegar a esta temática. ¿Listo? ¿Cómo se llama esta temática? Argumentación. ¿Ya? Ustedes todos, creo que en algún momento de su etapa escolar les han pedido argumentos, ¿cierto? Creo que alguna vez usted discutiendo con un adulto o con un compañero le ha dicho, le faltan argumentos, o no tiene argumentos, o sí, o tiene argumentos, o no. O incluso usted en algún momento ha exigido, venga, pero deme argumentos. Generalmente el argumento va acompañado de una expresión, ¿cuál? O sea, la forma más simple de usted pedir un argumento, ¿cuál es? O una explicación. ¿Usted qué dice? ¿Por qué? Dígame por qué. No, nunca les ha pasado. A todos. Usted siempre, siempre en algún momento de su vida se ha encontrado con eso. O sea, en situaciones cotidianas o incluso en unas que sean más personales o familiares, lo que sea. Seguramente usted muchas veces le van a decir, venga, ¿por qué no puedo ir a la fiesta? Pues explíqueme por qué. ¿Sí o no? Entonces, sus papás qué responden. Hay unos que dicen, ¿por qué no? Y ya. ¿Usted les parece es un argumento? Lo tienen que dejar salir. No, pero es que yo me enseño mucho en la casa. Entonces yo digo, padre, me ir a esta parte. Y me dice, ¿por qué? Y yo, bueno, no. Pero. No, y yo le pregunto, ¿por qué no puedo? Dígame que hice mal o porque ya estoy castigada. Me dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Listo. Pero ustedes deben de tener en cuenta, muchachos, que entonces no siempre usted va a recibir como ese tipo de respuestas. O sea, no siempre quisiera una explicación, pero uno no siempre la recibe, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado. En esta ayuda conceptual hay una definición. O sea, es importante. Si ustedes se han dado cuenta, en mis guías, en muchas actividades, yo le pregunto, argumente. O sea, yo le especifico ahí argumento, le pregunto por qué. Entonces es lo mismo. Cuando usted me vuelve una guía donde dice, ¿por qué sí? Entonces ahí es donde yo le pongo, entonces pongámosle el 3. ¿Por qué saqué 3? Porque sí. Sí, no, porque es que si vamos a manejar por argumento, ese tipo de expresiones así, ¿cierto? Mientras que un argumento real, escuchen muy bien, lo que busca es convencer. O sea, ¿yo qué hago con un argumento? Busco convencer al otro, es decir, que el otro no me discuta y que crea lo que yo le estoy diciendo. ¿Está claro? Ese es el éxito de un argumento. ¿Cuál es el argumento más difícil que ustedes alguna vez les han pedido en la vida? Vamos a hablar como de esas cosas. A veces se confunde mucho en lo que quiere decir o hacer, resulta siendo que no debe nada. Entonces, cuando le preguntan a uno por qué. ¿Por qué? Sí.
Entonces, para todos, por acá hay una compañera que nos dice, cuando lastima a alguien, a uno le dicen, pues, ¿por qué lo haces? ¿Cierto? Y a veces para uno es. Yo incluso les voy a dar un ejemplo, no sé si en la etapa en que ustedes están, o sea, cuando ustedes se encuentren con esa situación, están frente a una persona inteligente y que analiza las cosas. Yo no sé si usted alguna vez, los chicos que acá se le han declarado a una niña, ¿cierto? Y esa niña le dice, venga, pero dígame, por qué le gusto? ¿Por qué me quiere? No es como, por eso, bueno, porque sí, ahí donde yo le digo, eso es un argumento, eso es un argumento. Pues y de hecho, para uno es muy fácil, incluso si alguna vez se ha preguntado a su papá o a su mamá por qué los quiere. O sea, se ha encontrado como la respuesta, algo convincente. No usted lo podría encontrar, sino que entonces uno se debe cuestionar, uno debe analizar, uno debe encontrar un discurso. Entonces, para todos, la idea de la argumentación, recuerden, es convencer. O sea, yo presentarle un argumento a la otra persona es convencerla. Entonces, yo me le declaro a alguien y ese alguien me dice, venga, pero ¿por qué pues, usted por qué dice que me quiero, está enamorada de mí? ¿Cierto? Entonces, lo que está diciendo es, no, usted me tiene que convencer. ¿Por qué? ¿Sí o no? Lo mismo con la fiesta, venga, dígame por qué lo tengo que dejar ir a la fiesta el sábado. Convenzan. Pues ustedes van a encontrar con las situaciones y ustedes en la etapa en que están, esos son como los primeros, ojo, los primeros conflictos no, digámoslo así, situaciones de argumentación que se va a encontrar. O sea, ustedes, yo creo que alguna vez les ha pasado, no sé si ahora o antes, quienes llegaban entonces tarde aquí al colegio, don Javier, ¿por qué llegó tarde? A ver, él decía, ¿por qué? A ver, ¿por qué llegó tarde? Y es uno como, ¿cierto? Y usted tiene que ser convincente, a ver, ¿por qué? Lo tiene que convencer de que no lo deja ahí en las gradas, o no lo devuelve, o no lo regaña, o no lo que sea. Entonces, mire que si usted se sienta a analizar, a medida que usted vaya creciendo, se vaya volviendo adulto, responsable, usted se va a encontrar con situaciones donde usted le van a exigir y le van a preguntar, ¿por qué? Venga, explíqueme, argumenteme, ¿por qué? ¿Es claro eso? No solamente eso va a ser en la academia, no solamente va a ser en la universidad o aquí en el colegio, usted se va a encontrar situaciones en su cotidianidad donde le van a exigir, donde usted se la va a pedir, explíqueme, argumenteme. ¿Es claro eso? ¿Sí o no? ¿Seguros? Entonces vamos a ir aprendiendo que hay diferentes tipos de argumentos, hay diferentes formas en las que usted dice, quiere que lo argumente, quiere que le sustente algo, que lo convenza, venga, pues entonces yo lo convenzo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver con unos ejemplos y ustedes se van a dar cuenta, o más bien van a identificar si ustedes sí los utilizan mal o les falta desarrollarlos, ¿cierto? O por lo menos decir, ay, ve, espera, el es que esa silla está mala, sí, te caes. Sí, sí, eso no. Bueno, entonces les está explicando eso, ¿listo? Incluso ahora ustedes se van a dar cuenta y usted dirá, ay, ve, esa es la forma de argumentar de mi mamá, de mi papá. Sí, porque uno se encuentra que hay personas que tienen su forma de argumentar. Ustedes algún día se van a encontrar con alguien que siempre les va a argumentar con autoridad. Es que las cifras dicen, es que en el noticiero dijeron, es que tal artículo de medicina. Hay gente que, como usted se va a encontrar, la persona que siempre le va a decir, no, es que vea, yo hice eso y me pasó eso. No, es que a mí me contaron la historia del vecino que hizo, ¿cierto? O sea, usted se va a identificar y va a decir, ay, sí, ve, en mi caso esa persona siempre argumenta así o argumenta de esta manera. ¿Listo? Entonces ustedes van a identificar eso. Entonces recuerden, la idea no es leer lo que está acá, simplemente es como tomar elementos. Aquí dice que un argumento es un enunciado que expresa un punto de vista, ¿cierto? O sea, el punto de vista de quién, suyo. Si usted es el que está defendiendo algo, entonces tiene que expresar su punto de vista, ¿ya? Y está a favor o en contra de algo que pretende ser sustentado o justificado para darle confianza a un determinado destinatario. ¿Está claro eso? Entonces, lo que yo les decía, la palabra clave es convencer. ¿Cierto? Ya usted le puede decir, no va a salir,
no le va a dar permiso de salir. Yo lo tendría que convencer a usted de por qué, o sea, que usted llegue a un punto donde diga voluntariamente, sí, mejor no salga. O sea, claro, un buen argumento debería de hacer eso. ¿Entendido? ¿Sí o no? O si yo le digo a usted, sí, debe de regresar a la presencialidad en el colegio, así usted no quiera. Entonces, si usted llega a un punto donde ya deja de pelear con eso voluntariamente, dice, sí, yo debo de ir, es porque el argumento está bien desarrollado. Es decir, lo convencí. ¿Cierto? Los tengo convencidos a todos. ¿Ya? Hablando de eso, ya les pregunto, ¿ustedes están convencidos de regresar? ¿Sí tienen argumentos para regresar? Se han preguntado eso, ahora podemos hacer un ejercicio con eso, de argumentos y contraargumentos. Es decir, a favor usted que encuentra, pero en contra también que encuentra. ¿Cierto? Vayan pensando en eso. Todos en este ratito, vayan pensando. Una razón a favor de por qué sí es importante regresar y una que usted diga, esa todavía no me convence del regreso. Eso sí, ¿por qué? Quienes hayan ya adelantado la lectura, la actividad número 2, van a encontrar que esa es la actividad que yo les estoy proponiendo. Construir un argumento y un contraargumento y unas ideas que yo le doy ahí. Es decir, una a favor, que usted dice sí, pero otra que usted dice, pero es que por otro lado encuentro esto. ¿Ya? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado eso? Pues que hay cosas que usted, sí, muy buenas, pero también les encuentra como el, que usted dice, ah, pero por ese lado esa es como la debilidad. Eso. Entonces seguimos. ¿Listo? Entonces ya sabemos. Entonces yo les estoy hablando de 3 tipos básicos, ¿cierto? De argumentación. Entonces el primero que tenemos ahí es por ejemplo. Y a mí me parece muy bonito esa argumentación por ejemplos, porque es que generalmente cuando yo utilizo un ejemplo es anecdótico, es decir, desde la experiencia. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted, para explicar algo, no dice, para dar un ejemplo, dice, ah, vea, yo conocí una señora o una vez vi, o a mí me pasó, o en mi familia ocurrió? Entonces me parece que el ejemplo es bonito porque termina siendo, es una forma de explicar anecdótica, es decir, cada uno trata de convencer al otro desde la experiencia que ha tenido. ¿Entienden eso? Y la experiencia, entonces, usted encuentra que termina siendo una forma, entonces, de convencer al otro. ¿Sí o no? Usted, porque a un niño, cuando está pequeñito, usted prende una vela, para allá en diciembre, o una veladora, lo que sea, y le dice, no meta el dedo ahí. ¿Por qué usted le dice? Pero porque usted le han contado que eso quema, o usted alguna vez en su vida le ha metido el dedo a esa vaina. Por las dos. Es que a uno le dicen, pero igual uno dice, no, que va. Pero luego uno ya, a través de la experiencia de uno, es que uno le dice y lo trata de convencer. Ahora, si usted tiene cicatriz, mejor. Usted le dice, ah, como me quedó el dedo, me quemé. Y ahí empiezan los argumentos. Entonces, me parece que la ejemplificación es muy bonita porque entonces parte, vuelvo y reitero, de la experiencia de cada uno. ¿Está claro? Yo les digo, identifican qué personas siempre a usted le dan argumentos desde la experiencia. Con ejemplos. En su cotidianidad, para todos. Los abuelos son unos. ¿Quién más? Los papás. Se van encontrando. Entonces, miren, ese tipo de argumentación es muy, hay que decirlo como de nuestros padres. Si usted a un papá le dice, vea, papá, déme permiso de salir el sábado hasta las 12, pues su papá o su mamá no le van a decir, vea, es que según las estadísticas de la revista de psicología de tal universidad, es que los, pues, ellos van a hablar desde su experiencia y le van a decir, no, vea, ¿por qué no le dejo salir? Porque resulta que hace mucho tiempo, ¿cierto? O sea, violencia, lo que sea eso, me contaron, no, es que me contaron que ocurrió esto hace 8 días. Pero ellos, no, una cosa es que digan, están contando y otra cosa es que digan, no, usted no supo lo que le pasó al hijo del vecino. Vea, el sábado salió esta tarde, lo roba. No vio la noticia lo que pasó en el barrio de arriba, enseguida. Empiezan con el ejemplo. Entonces uno termina que, ops,
O sea, usted contra eso, ¿qué contraargumento le va a poner? ¿Usted cómo le va a decir? No, no, hoy no van a robar, eso fue la semana pasada, hoy no va a ocurrir. No, pues, y a usted le queda imposible decir eso, ¿cierto? No, o sea, ese argumento a usted no le sirve. Entonces, a mí me parece, ese argumento termina siendo a veces muy convincente porque entonces uno dice, bueno, ¿y yo cómo entonces le refuto eso? Entonces, casi que una regañadientes termina aceptando. Cuando usted es grande, que ya puede tomar decisiones, saliéndonos un poquito, ya es cuando usted a esto le dice, pero no me eche la azar. Pues del hecho de que hayan atracado al otro no quiere decir que a mí también me va a pasar, no me eche la azar, ¿cierto? Pues cuando ya no lo pueden convencer a uno. Entonces, bueno. Entonces, si leemos bien, dice que la ejemplificación muestra casos concretos, ¿cierto? Con casos concretos lo que queremos decir. Ya. Entonces, ¿quién vio ayer noticias? Eso va a quedar grabado para la posteridad. Noticias, noticiero ayer. Resulta que el fin de semana ocurrió un caso en Itagüí, de una fiesta de menores, donde combinaron alcohol con droga psiquiátrica y 2 de ellos murieron porque, pues, hay medicinas que no se pueden mezclar con alcohol. Eso da, pues, afecciones cardíacas o respiratorias, lo que haya sido. Y resulta que los pelados estaban solos, porque el que hizo la fiesta, pues, estaba como que solito, no sé cómo fue el asunto, como que no había un adulto ahí responsable. Y les pongo el caso. Fijo, papá que haya visto eso, usted en estos días dice, es que vamos a hacer un bailecito, le van a decir, usted no vio el noticiero, usted no vio lo que pasó, ¿con quién van a estar acompañados? Ah, no, usted no. Ese va a ser el argumento y usted va a terminar convencido diciendo, pues sí, que lo va a refutar. ¿Cierto? Entonces mira lo que dice, ejemplifica con un caso concreto lo que queremos decir. Entonces, si su papá se le está diciendo, no le va a dar permiso porque es que es peligroso, no, nadie va a estar vigilándolo, entonces se le pone el ejemplo de los niños y le está dando el caso concreto. O sea, le está diciendo, concretamente ellos también son menores de edad, estaban solos y miren todo lo que pasó. Entonces uno frente a eso, listo. O sea, estamos hablando desde lo anecdótico, porque es que incluso este tipo de argumentación por ejemplos, usted también lo puede hacer desde la ciencia. Si usted está haciendo un experimento y quiere demostrar algo, usted cuenta el ejemplo. Vea, yo mezclé tal sustancia y esa vaina explotó. Usando el ejemplo, usando el ejemplo. Entonces está argumentando por qué no deberían entonces de mezclar esas dos sustancias. Es claro. Pero partiendo desde lo básico, desde nuestro lenguaje así cotidiano, ya entendemos que entonces en nuestra cotidianidad, sobre todo con los adultos, tenemos ejemplificación. A ellos les encanta argumentar con ejemplos. E incluso muchos de ustedes en las clases, no sé si han notado, nos traen ejemplos de su cotidianidad afuera. Entonces, mira que esta es como la forma inicial, la básica. Así es como iniciamos la argumentación, pero no debemos de quedar en ella. Está claro, tenemos que avanzar, porque es que uno siempre contando ejemplos, historias, es cuando dice, ay, pero es que siempre cuenta historias, o sea, no hay otra forma como explicar, ¿cierto? Entonces, la redundancia, miren, argumentación por ejemplos, y hay un ejemplo. ¿Qué dice? Una persona escribe a la sección cartas al director de un periódico, ¿cierto? De un periódico local para quejarse de los trastornos que ocasionan las obras que se están llevando a cabo en las calles de su pueblo. ¿Alguno le ha pasado esto alguna vez? No se los quieren aquí cerca del colegio antes de pandemia, estuvieron como cambiando esta red. ¿Qué se siente uno todo el día escuchar que están taladrando y trabajando? Eso es, ¿cierto? Entonces, bueno, es una persona que escribe y se está quejando de eso. Y cuenta una aparatosa caída que ha presenciado recientemente en una de esas calles en obra. Entonces, aquí, ¿cuál es el ejemplo que está dando? O sea, de lo peligroso que está. ¿Cierto? Por las obras, él está contando lo que pasó, dejaron un hueco abierto y alguien se fue allá. ¿Qué está contando? Una anécdota, algo que vio. ¿Entendido? ¿Entendido? Entonces, ¿queda claro este? ¿Sí o no? La casi que usted argumentar, por ejemplo, es como contar una mini historia. O sea, es su anécdota, su experiencia. Ahora con el ejercicio que vamos a hacer, vamos a mirar eso. Cada uno me va a dar una anécdota que sustente el por qué sí o el por qué no. Este debería ir al final, entonces al final la vamos a ver.
nos vamos a encontrar, voy como en el orden de facilidad, argumentación por autoridad. Ya. Entonces, autoridad es cuando hay dos formas. La primera, cuando usted es un científico, cuando usted, o sea, tiene todo el conocimiento del mundo, todos los estudios, y usted tiene conocimiento en el asunto, y lo que usted diga uno le cree. Un ejemplo, tú vas al médico, estás enfermo de algo, y él te dice, sí, tienes esto, esto, eso. Usted le va a refutar a él eso. Pues, o sea, él fue el que estudió, él es el que conoce, y él es el que tiene una experiencia por sintomatología y te dice, ah, tienes esos síntomas. Yo creo que es esto, ah, efectivamente, eso es. ¿Cierto? Entonces, eso es como una forma. Argumentación por autoridad es cuando alguien que tiene conocimiento, autoridad, conocimiento, ha estudiado, lo que nos dice no le cree. ¿Entendido eso? ¿Sí o no? Entonces, desde la ciencia, usted podría preguntar, ay, venga, ¿y por qué si yo mezclo estas cosas reaccionan de esa manera? Pues alguien que sea químico y tenga conocimiento le explica y usted, ¿qué le va a refutar? Entonces va a ir a mezclar esas dos cosas a ver si le explotan en la cara. No, usted no le puede refutar, él tiene autoridad. Entonces esa es como una primera forma. Cuando el que tiene el conocimiento nos habla directamente. ¿Entendido? ¿Sí o no? Ustedes se han dado cuenta que las clases eh, serían catedráticas. Pues ustedes se sientan ahí. Nosotros les decimos una cantidad de cosas. ¿Usted alguna vez no se ha preguntado, eso sí será verdad lo que me está diciendo el profe, o yo le estoy creyendo es porque lo considero una autoridad del estudio, él sabe eso? ¿Qué nos estás reconociendo? ¿Autoridad por qué? Por conocimiento. Entonces es lo mismo. Pongamos un ejemplo, hace un año, año y medio, cuando nos dijeron, no entre con zapatos a la casa, la ropa déjela en un balde, que no sé qué, desinfecciones y lo otro, pues ¿quién puso en duda eso? Porque lo están diciendo quiénes, científicos, o sea, los que están estudiando y uno no ponía, después ellos mismos dijeron, no, pues eso es boa, limpiarse los zapatos, lo que hace es un pantanero en la casa, ¿cierto? Pues una cantidad de cosas, pero en ese momento, ¿quién cuestionó eso? Uno les creyó, ¿cierto? Porque ellos directamente salían y decían, vea, hay que hacer esto, hay que cuidarse de esta manera, entonces uno les creyó, ¿listo? Entonces ya saben, la primera forma de argumentos por autoridad es cuando el que tiene el conocimiento nos habla directamente, pero la segunda es cuando, por ejemplo, alguno de ustedes en la casa, en la otra aula o aquí en el laboratorio, quiere convencer al otro compañero y le dice, es que yo me leí un artículo y es un doctor muy teso. ¿Sabes qué dice? Dice esto. Entonces usted lo cita. Es un argumento por autoridad, ojo, está. Cuando el que tiene el conocimiento no lo cuenta directamente. Y segundo, cuando usted lo cita, es decir, no es que usted se lo está inventando, sino que usted dice, vea, él dijo esto, yo lo leí. Y dice, ¿cierto? Para una cita que se utiliza, comillas, porque si no, ¿usted qué estaría haciendo? Un plagio. Entonces, las comillas siempre van a indicar que usted está tomando prestada una idea. Entonces, argumentos por autoridad ya saben que son esas dos formas. ¿Listo? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Cuando el que tiene el conocimiento no sale directamente o cuando alguien que no tiene el conocimiento simplemente toma prestado eso y no lo cuenta. Entonces, ustedes han visto que en noticieros a veces utilizan eso, argumentos por autoridad. Entonces dicen, vea, estamos mal en economía, entonces empiezan a mostrar, vea, según tal estudio o tal universidad, o que digan, qué sé yo, hay problemas con la alimentación. Entonces dicen, vea, según tal universidad y tal estudio, ellos qué hacen citar. No es que el noticiero haya hecho el proceso de investigación, no lo está citando, nos está dando un argumento de autoridad. Uno le cree a ellos, uno dice, ah, no, si es una universidad y es buena, uno les cree. ¿Sí o no? Volvemos a lo mismo. En el momento que los mismos médicos dijeron, lo de la ropa y lo de los zapatos es bobada, pues simplemente lo importante es no compartir alimentos, usar tapabocas y nosotros ¿qué hicimos? Dejamos la práctica de llegar a la casa y dejar los zapatos a un lado y ahí no quitarnos la ropa como si tuviéramos, pues no sé, como si lleváramos pulgas encima, porque uno las deja literal como por allá. Entonces uno ya les creyó por autoridad. Claros en todos esos dos argumentos.
Sí, seguros. Se dieron cuenta que entonces si uno les pide un texto con argumentos es fácil. Usted ya tendría mínimo 3 párrafos. Primero, donde nos presenta su posición a favor o en contra de algo. Eso ya es claro. Eso es una tesis. Usted hace una posición a favor o en contra de algo. Segundo, un párrafo donde usted me podría hablar con ejemplos. Y tercero, un párrafo donde usted me podría hablar con autoridad, o sea, darme argumentos de autoridad. Entonces, mire que usted ya tiene. Y así usted a veces dice, es que yo qué escribo, ¿cómo es que me pidieron un texto de 5 párrafos? ¿Qué es eso tan largo? No, miren que. Vamos para el siguiente. Por analogía. Este me interesa que desde ya lo aprendan a manejar, porque es que este es muy utilizado. Entonces, ojo, analogía. Analogía. ¿Ya? ¿En qué consiste? Que para yo argumentar algo, tomo una situación que tiene elementos similares, ¿cierto? Y al tener elementos similares, entonces uno dice, por lo tanto, la consecuencia podría ser igual. ¿Es claro? ¿Sí o no? Más o menos. Ya les voy a... ¿Listo? Entonces, por analogía, ustedes se han dado cuenta que a veces nosotros nos comparamos mucho con otras culturas. Esa es una analogía. Entonces uno dice, ay, es que en Estados Unidos las aulas son superdotadas, todos tienen computadores, tablets, y los, no, casilleros, ¿no? Y los estudiantes son súper tesos, súper pilos. Entonces uno hace una analogía. Y uno dice, entonces, por lo tanto, si aquí en Colombia también tuviéramos las aulas así, los estudiantes serían, no, igual de tesos. ¿Ustedes qué creen? Pues eso es hacer una analogía. El hecho de que ellos tengan esos recursos y ustedes también garantiza que entonces vayamos como a aprender lo mismo. No, ¿Por qué? porque primero está la disposición del estudiante. La disposición que no tiene nada que ver con recursos. Bien, eso es lectura crítica. Sigue. ¿Qué más? Hay personas que de la África que salen más de su tierra y no tienen recursos. Hay personas de otros lados y... No los aprovechan, no los utilizan como ejemplo. Claro, no, así tengamos. Va, yo incluso les digo algo. ¿Ustedes alguna vez han pensado en esa palabra que se llama contexto? Contexto. Contexto es la realidad que usted lo rodea. También depende de eso. Es como cuando usted dice, el hecho de que ciertos ricos sean educados le garantiza que usted al tener dinero también va a ser educado. Eso no garantiza nada. Entonces ahí es cuando la analogía termina convirtiéndose en algo que llaman una falacia. ¿Saben qué es eso? Y ahora lo vamos a ver, muchachos. Ese es el punto clave de este año. Que aprendan eso. Ustedes con eso ya no los van a baucar por ahí, no les van a meter bobadas, temores. Una falacia es que yo cojo una analogía y la hago pasar como cierta, pero simplemente es para convencerte a ti de algo que me conviene a mí. ¿Es claro eso? Y ese ya les voy a dar un ejemplo, que ese anoche me lo pensé, e incluso es un ejemplo que genera mucho debate. ¿Listo? Ahora vamos como a mirarlo, pero estamos en lectura crítica. Entonces, para analogía, ¿qué nos dice? Se trata de establecer una comparación, ¿cierto? Entre un caso A y un caso B. Ya, se los pongo así. Entre el caso o la opinión que se defiende y otro caso o situación similar. ¿Es claro eso? Les doy otro ejemplo por analogía. Uno podría decir, ah, es que en Colombia hay mucho desempleo. Entonces alguien podría decir, pero es que igual en todos los países de Latinoamérica hay desempleo. Entonces, por lo tanto, es normal, ¿sí entienden? O sea, sería como la conclusión. Por lo tanto, es normal de que en Colombia tengamos desempleo. Es como claro eso. O sea, es comparar dos cosas para entonces llegar ahí mismo como una conclusión automática. ¿Sí o no? Eh, ¿Cuál es que es tu nombre? Nicole. La Nicole anoche se quedó estudiando, estudió 3 horas para el examen de inglés, ¿cierto?
Eso quiere decir que entonces Manuela se estudia las mismas 3 horas. ¿Cierto? Nico lo ganó o lo perdió. Lo ganaste, claro. Entonces no podría decir, por lo tanto, si Manuela que lo perdió, la próxima vez estudia las mismas 3 horas, entonces lo va a ganar. ¿Cierto? O sea, uno podría decir eso, pero también puede funcionar como falacia. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Por lo que dijo ahora la compañera, es que las condiciones no son iguales. Puede que es que Nicole tenga más facilidad para el inglés, que más, pues, estoy dando un ejemplo. Entonces, con este tipo de argumentos hay que tener mucho cuidado. Uno tiene que ser muy crítico y decir, venga, mira que entonces, si es convincente o me están tratando de engañar. ¿Entendido eso? ¿Sí o no? El hecho de que Nicole se acueste temprano no garantiza que hoy vaya a estar todo el día sin sueño. ¿Es claro eso? ¿Se han dado cuenta que aquí utilizamos mucho ese tipo de argumentación? Estamos en lectura crítica. ¿Cuántas veces se le han dicho? Sí, si él puede entregar el trabajo, ¿usted por qué no? Volvemos a lo mismo. Venga, un momento, el contexto. Es que si él tiene internet y computador y yo no lo tengo, hay una diferencia. ¿Cierto? Es que si él llega temprano, usted también. Ah, pero adelante usted, faltando tal. Entonces, ¿usted por qué? En el momento. Él viene caminando y da la vuelta al colegio. Entonces, entienden, o sea, esta analogía lo propongo es más como un ejercicio de que usted diga, venga, un momento, no quiere decir que porque diga argumento es verdadero, hay que analizarlo, ¿entendieron? Entonces, argumento por analogía es utilizar dos cosas similares para tratar de convencerte a ti de algo, pero tiene una contracara, puede ser una falacia, es decir, una analogía mal utilizada para convencerte de algo al antojo de quien está argumentando. ¿Listo? ¿Les doy el ejemplo ya polémico o se los doy más tarde? Ustedes están próximos a ser ciudadanos, a tener 18 años a votar. En las últimas elecciones nos dijeron, si votan por tal candidato, este país va a ser como tal otro. Y vieron que ahí mismo todo el mundo se fue a votar por un lado. Venga, ¿y quién garantizaba eso? Pues, ¿quién garantiza eso? ¿Sí entendieron? ¿Sí recuerdan eso? Que decían, es que, va, si votan por tal, no, vea, esto va a terminar siendo como un país que allí conocemos. Pues, no, se hace una comparación, pero es que también es muy difícil decir que todo va a terminar así, ¿o no? Es que yo les podría dar otro ejemplo, pero yo les podría decir, vea, Nicole tiene pregrado, posgrado y doctorado y tiene un buen puesto. Entonces, si ustedes también tienen pregrado, posgrado y doctorado, van a tener buen puesto. ¿Quién garantiza eso? Entonces, ahí donde uno con las analogías tiene que decir, venga, venga, un momento, tranquilo, tranquilo, que es que el asunto no es tan rápido. Entonces, en este momento acaban de aprender que a nosotros muchas veces nos manejan con analogías. ¿Sí o no? Con analogías que terminan siendo falacias. Ahí donde uno dice, venga, ¿dónde está la lectura crítica de cada uno de ustedes en esta aula? En la aula 202 y los que están en casa. En algún punto de decir, no, un momento, hay que mirar otras cosas. El contexto, la situación, lo que me rodea, las circunstancias, una cantidad de cosas. ¿Sí o no? Porque si no, usted se deja meter ese, como dicen por ahí, ese gol. Es que mire, Manuela todas las materias las sacó 5, entonces usted las tiene que sacar. Usted no viene pues tan bien y todo. No, un momento, ¿cuáles son las condiciones de ella y cuáles son las tuyas? ¿Sí o no? Usted en los noticieros diarios va a ver argumentación por analogía y como tú lo dijiste, que son analogías que terminan siendo falaces. No, es que el crecimiento económico del país reportó ganancias, las empresas reportaron ganancias, y uno ahí dice, pero venga, ¿cuáles empresas? Que las empresas pequeñas están quebrando, cerrando, o están siendo compradas por las grandes. Y las que muestran ganancias son las gigantes.
las del letrerito amarillo, las de la gaseosa rosadita, ¿sí entiende? Entonces ahí es cuando uno dice, venga, ¿cómo así que hay que las empresas reportan ganancia? Entonces cuando usted dice, en un momento, no quiere, esas ya son gigantes, esas no tienen cómo perder. ¿Cómo me vas a comparar a mí una empresa familiar con una cosa gigante? ¿Sí? ¿Ya entienden eso? ¿Sí o no? Yo sé que ahora en adelante ustedes van a ser más críticos con eso, van a decir, no, no me van a, pues no van a convencer así tan, pues de cualquier manera. Usted tiene que analizar, no, obviamente hay analogías que sí pueden funcionar, ¿cierto? Muchachos, vea, yo les doy, bueno, es que yo sigo noticieros. En ese momento, en un departamento de Colombia, hay un problema ambiental. El botadero de basura o el relleno sanitario, como se le llame, ya llegó a su capacidad máxima, ¿cierto? Yo ahí podría hacer una analogía. Miren, si hay otras ciudades que son más grandes en Colombia, no se mete una cultura de reciclaje, es decir, de no producir tanta cantidad de desechos, ¿cierto? De desechos, podemos llegar a tener ese problema. Y eso sí no es una falacia, eso sí es real. Porque es que esa ciudad donde ocurre, creo que tiene la mitad de habitantes que tiene Medellín. Eso creo que fue en Bucaramanga. Y uno aquí también ve cómo es de pobre la cultura de reciclaje. Aquí todo se bota, aquí nada, pues muy poca gente como que tiene la cultura de sacar solamente una bolsita que sea biodegradable. Ustedes saben que estos botaderos lo que más llena son elementos que eso vive ahí siglos. Entonces miren que ahí esa analogía termina siendo una falacia. Ahí sí uno puede decir, uy, esa sí es como más aterrizada. Pero recuerden, hay falacias que a veces se utilizan es para manipular el asunto y yo ser favorecido. ¿Listo? Van a empezar a distinguir eso. Muy aburrido, mucho sueño. No, segura. No, yo lo digo pues es porque soy como un poco teórico, pero la idea es que ustedes vayan ya como con esa idea. Ya, es como que si yo le digo, ay, ¿cómo los de donde yo estaba ahora no se durmieron? Y no cesaron. Entonces usted tampoco tiene, ¿cierto? ¿Ahí qué le estoy haciendo? ¿Una analogía o una falacia? ¿Por qué? Pero no solamente porque estoy comparando. ¿Por qué sería una falacia? Hay que ver la situación y las circunstancias. Usted no sabe yo dónde vivo o qué me toca hacer o si tengo que trabajar. Eso, muy bien. Por lo menos yo sé que hay algunos estudiantes que ya cogieron esa idea. Eso está muy bien. Yo no sé si en la otra aula tienen preguntas, no sé si de pronto en casa tienen preguntas, pero hasta aquí vamos bien. Ya conocen tres tipos de argumentos. ¿Sí o no? Yo les puedo dar otra para analogía. No, pues hay lugares donde han hecho el experimento de estar sin tapabocas y, o sea, más tardar en 15 días termina como el 60% del grupo humano contagiado. Ahí donde uno dice, no, pues, entonces aquí se podría presentar lo mismo porque es que es normal, porque compartimos cosas, porque hablamos cerca. Analogía. Miren, se demostró que en tal lugar todos utilizaban mascarilla y el promedio de contagios fue muy bajo dado ahí, entre los que usaban. Entonces, ¿uno qué dice? Por lo tanto, si nosotros la usamos, lo coherente sería que aquí tuviéramos un bajo porcentaje y creo que lo hemos tenido. ¿Cierto? Miren que desde que estamos, si hemos tenido casos de docentes, compañeros, pero una cosa es bordar, que uno diga, no, mira, se contagiaron todos con un bombón, pues que no tan diría, pero no muy muertos de hambre, no solo, no, pues no sé, listo. Y para finalizar y entrar entonces a la práctica, llegamos aquí. Contraargumentación. Fácil. Pero no vimos el ejemplo aquí, analogía. El ejemplo que nos plantea es, un niño intenta convencer a sus padres que le dejen ir a una fiesta, vean pues. Sus padres insisten en que es demasiado joven y el niño argumenta que a su amigo de la misma edad que él sí le dejan ir.
Si es un argumento, termina siendo una falacia. Sí, porque uno no sabe si al otro no lo quiere. Pues, o sí, o qué grado de cuidado tengan, o qué personalidad tenga el niño que confían tanto que le dicen, vaya que no hay problema. Ya, no, ustedes están muy tesos hoy, qué bien. Contraargumentación. Fácil. ¿Cuántas veces usted no está convencido de algo, pero en el fondo usted encuentra como una falla? Usted dice, es que, ay, pero si uno lo piensa bien, ahí hay un problema. Entonces, un contraargumento es cuando usted tiene una idea, está convencido de ella, pero al mismo tiempo por allá, usted reconoce que también tiene contras. O por el contrario, si usted está en contra de algo, por allá en el fondo usted en algún momento reconoce, ah, pero sí, tantas cosas a favor. ¿Es claro eso? ¿Sí o no? Entonces eso es una contraargumentación. ¿Cómo lo definen aquí? Es contradecir o presentar como erróneas otras opiniones. ¿Cierto? Es tratar de contradecir al otro. Si el otro dice que algo es bueno, es usted encontrar las partes malas para argumentarle, no venga, filas que, o por el contrario, si usted considera que algo es malo, es usted decirle, no venga, pero mire lo bueno. ¿Sí o no? ¿Es clara esa parte? Nos da un ejemplo. ¿Qué dice? Un político está dando un discurso electoral en el que no se limita a defender con argumentos su propio programa para convencernos de que es la mejor opción, sino que a la vez ataca, contradice o desmonta los razonamientos de los otros partidos políticos. Eso ocurre en otro país, menos en el nuestro, ¿cierto? ¿Cierto que eso aquí no ocurre? Vuelvo y les digo, pues usted no da noticias, pero yo sé que usted en algún momento, sea mediante memes o lo que sea, usted ve que aquí siempre se atacan ideas de otros. No, la mía es la que sirve, pero la otra es, ¿sí o no? Yo les pregunto algo, miren lo que está a puertas de pasar. Va a llegar un grupo de migrantes de otra cultura y uno ha visto las redes invadidas es como de los contras. Pero usted se ha puesto a pensar, bueno, ¿y cuáles serían los pro, los contraargumentos a todo el que está diciendo que no? Pues no hablamos pues de que Colombia tiene que ser toda globalizada, multicultural, pluricultural. Ahí me estás dando un contraargumento, eso es. Pero entonces yo te podría seguir dando más contraargumentos. Y no creceríamos también en cultura. ¿Perderíamos nuestra qué? Sí la perderíamos, porque yo te voy a decir algo. Las grandes culturas y los grandes países a donde siempre queremos ir a pasear o a vivir, a visitar, se componen de muchas culturas. Vaya usted a Londres. Hay gente de Asia, gente de Medio Oriente, gente de África, gente latina, europeos. Vaya a Estados Unidos, una ciudad como Nueva York, donde se compone, cada cultura tiene su barrio. Entonces, pero está bien lo que hicimos. Eso es un juego de contraargumentos. Yo te doy algo a favor, tú me vas en contra, entonces, ¿qué estamos haciendo? El contraargumento. Eso está bien, ya. ¿Aprendieron? Entonces vamos a trabajar, don Javier. No sé si de pronto en casa tengan preguntas, no sé si en la aula 202 tengan una pregunta, queda claro esa parte. Yo espero que ustedes hayan tomado como apuntes también con sus palabras. Queda esa parte. Entonces empezamos a trabajar. Recuerden, el trabajo es, yo les voy a plantear un ejercicio, no el mismo de la guía, pero es un ejercicio similar. Simplemente que cuando usted va a la guía, usted va a decir, ah, eso fue lo que hicimos en clase, pero ya usted lo hace con lo que yo le propongo en la guía. ¿Entendido? ¿Sí o no? Entonces, de ahora en adelante, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Cuál es el argumento que más les gustó? El de la analogía. A mí me parece muy interesante es porque cuando uno los analiza, los argumentos por analogía, ya no es tan fácil de que a uno lo dejen como sin palabras, como, ah, no. No dicen, un momento, analicemos bien que eso tampoco es así. ¿Sí o no? El de autoridad, ¿a usted le gusta más eso? ¿Pero darlos o recibirlos?
No, pues como si, porque yo ya venía al colegio, pero no lo utilicé, pues lo que pienso yo, pero también lo que piensa. Lo que dicen los psicólogos, los pedagogos, gente que sabe, sí, también, no, miren que se puede, no. Y yo sé que muchos de ustedes van a seguir carrera académica. Cuando salgan del colegio se van a dar cuenta que muchos trabajos escritos académicos se manejan es con autoridad. Se la dan para leer 3 documentos, hacer subraya ideas. Y luego esas ideas usted las tiene que utilizar como autoridad en la opinión que usted está expresando. Si a mí eso me lo hubiesen enseñado en el colegio, yo me hubiese ahorrado por ahí 3 semestres de dolores de cabeza y de llorar. Y yo decía, pero ¿cómo hago eso? Ya luego en la universidad fue que tuve que ir aprendiendo con otros compañeros cómo se hacía. No lea, luego leer tome una posición, luego recuerden el documento que decía sobre, pues, como para, o sea, que sustente lo que usted, la opinión que usted tiene, utilice o extraiga eso y ya construya el texto. ¿Cierto? Entonces eso se hace. Bueno, les voy a mostrar aquí. Entonces hoy, vamos a ver. No sé, Anio me confirma si, sí, sí, aquí se ve. Entonces para todos. Esta no es una herramienta nueva. ¿Saben cómo se llama esta herramienta? ¿Cómo se llama? ¿La han visto antes? ¿La han visto antes? Eso es un tablero virtual. ¿Cierto? Eso es Jamboard. Eso es una de las tantas herramientas que ofrece pues como el paquete de Google. Entonces la idea es, pues aparte de que la idea es que yo también aprenda a utilizar otras cosas, es como exponerles de una manera como más dinámica. ¿Listo? Yo ahí les estoy resumiendo. Alrededor. Vimos tipos de argumentación. ¿Cuántos tipos vimos? 4. Ahí los identifican. Y en el centro, no sé si todos logran ver, yo les estoy dando una afirmación, una tesis. ¿Qué estoy afirmando? La economía colombiana se ha visto afectada el último año a causa de la pandemia. El último año se ha visto afectada a causa de la pandemia. Por ejemplificación, miren un ejemplo, valga la redundancia, una argumentación por ejemplificación. Muchos negocios reconocidos han cerrado y muchas personas conocidas han perdido su empleo por la desaparición de sus empresas. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Es anecdótico. Es anecdótico. Sí, mire que yo estoy hablando como desde mi experiencia. Yo he visto que hay empresas que han cerrado y gente conocida. Listo. Pero autoridad. Entonces, mire esto ya es con cifras y con todo. ¿Qué dice? Al preguntar por las dificultades surgidas por la pandemia, el 48.1% de la población desocupada del país en julio del 2020 manifestó haber perdido el trabajo o la fuente de ingresos. El 35.6% no ha podido ejercer, buscar trabajo o iniciar su negocio. Y el 34.6% no ha podido realizar pagos de facturas y deudas. Al 9.3% de la población desocupada no se le presentaron dificultades. Esto es del DANE. Entonces uno dice, ya yo hice una investigación porque nos hablan con porcentajes, miren cómo está. Entonces uno hay que decir, sí, si ellos dicen que es así, mire, nos hablan de años, de cifras, así es. O uno con esto no termina como más convencido. ¿Sí o no? Se deja uno como descrestar. Vamos a mirar. Por analogía. Vamos a ver, analogía o falacia. Si las grandes potencias económicas del mundo se han visto afectadas, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, la misma China, Japón, ¿cómo no afectarse a la economía colombiana que es más frágil? Analogía o falacia. Piensen.
¿Ustedes qué creen? Hola. Yo creería que ojalá, porque no todas las potencias económicas manejan. No todas las potencias manejan las mismas cosas. ¿Cómo qué cosas? ¿Cuáles? ¿Cuáles? La economía de Estados Unidos puede ser diferente a la de Colombia. La economía de Estados Unidos puede ser diferente a la de Colombia. ¿En qué? Vas bien. Por ejemplo, Colombia Exportación de café, sí. Turismo, sí. Es que aquí se eso, ella, o sea, me parece súper interesante y valioso lo que ella está diciendo. Colombia puede tener como unos valores específicos. Entonces ella dice café y turismo. Pero ustedes saben que hay países que el turismo del café allí venga. Ah, tenemos petróleo, vendamos petróleo. Pero recuerden que durante el encierro los carros no se sacaron. Entonces tampoco se vendía. No, por eso, no estoy diciendo que esté bien o mal. Te agradezco y muy valioso tu aporte, eso es lo que quiero que analicen, pero sigan que esta se presta como para ambos lados. Es más, se presta hasta para entrar en una contraargumentación. Pero entonces pongámoslo así, un acercamiento, no les voy a decir, un acercamiento a una analogía o a una falacia sería esto, es compararnos, ¿cierto? Entonces mira como uno lo dice, si potencias tuvieron problemas, ahora no lo va a tener Colombia. Entonces ella no analiza. Dime tu análisis, ¿tú qué dirías? creo que es analogía, porque no son las grandes potencias han tenido apoyo como ¿Analogía o falacia? Estás diciendo que no son los mismos factores. Falacia, ¿eh? Entonces, factores de trabajo, de consumo de país. sí, Colombia tiene muy pocas cosas que exporta, pero será demasiado, sí, bien. mientras que las otras exportan y exportan, pero Las otras potencias es más lo que exportan que lo que importan también. Yo no sé si en el aula 202 alguien quiera participar y decirme qué piensa. Sí, que aquí donde estoy ampliando lo consideran una analogía bien construida o una falacia, es decir, es más como para engañar. Piensen aquí también, ¿quién más quiere participar? Tengo 2 personas que han participado, ¿quién más? Vuelvo y les digo, muchachos, esto no es para una prueba, esto es para la vida. El día de mañana en su cotidianidad usted se va a encontrar con alguien que por analogías, supuestamente, y más utilizando falacia, lo quiera convencer de algo. Entonces usted ya va a estar preparado y va a decir, no, no, venga, analicemos, que es que eso no es como usted dice. Ya le he hablado 02, en casa, ¿quién quiere participar? ¿Quién opina algo? Una analogía, una falacia. Si se da la comparación, no hay una falacia, no hay punto de comparación. Ahora retomamos. Contraargumentación. Entonces, mire, la idea central decía, la economía colombiana se ha visto afectada el último año a causa de la pandemia. Entonces, mire la contraargumentación. Antes de la pandemia, la economía colombiana ya venía con dificultades. La pandemia solo aceleró el problema. Ahí yo estoy diciendo, venga, la pandemia no fue la que jodió esto. No, esto ya ni a mal. Pues la pandemia fue solamente ¿cierto? Una carga más dentro del ya saturado mal sistema económico colombiano. ¿Qué consideran? Eso sí es un contraargumento. Ahora, no falta el que sea más positivista y diga, no, antes la pandemia sirvió para proyectar economía alternativa. Sí, porque es que los gobiernos utilizan ciertas expresiones, eufemismos, ¿cierto? Entonces no faltará el que diga que salir a pedir limosna es economía alternativa, eso es ser independiente. No me parece muy bueno no tener jefe, a salir usted y trabaja en los horarios que quiere, pues ustedes van a reír, ¿no? Aquí así se le llamaba esto. Aquí hay un término que hace rato utiliza que se llama economía naranja. Economía naranja es emprendimiento. Eso estará proyectado a las empresas, es decir,
Yo te doy un capital y tú montas una empresa, una idea de negocio. Pero aquí hay unas cifras que han mostrado que dentro de ese famoso, dentro de ese famoso economía naranja, han incluido enteros ambulantes. Y uno dice, venga, un momento, eso no tiene una estructura de empresa. O sea, no hagan eso. Y ahí donde uno dice, entonces, ¿dónde quedó la plata que se le iba a prestar a la gente para que montara sus empresas, sus ideas de negocio? ¿Cierto? Entonces, eufemismo es cuando ellos dicen, no, pues usted tiene una carreta, no, eso es economía naranja. Ya. Bueno, ¿tiene otro contraargumento? Ya. Ahí está bien. Sí. Vamos a pasar al siguiente. Entonces ahí les puse un ejemplo y mire que les puse 4 argumentos. Si usted comienza a desarrollar esto, usted ahí le dando forma a un texto, ¿cierto? Le dando contenido, tiene que hablar. Usted a veces utiliza un argumento de autoridad y al mismo tiempo usted lo complementa con un ejemplo suyo, con una opinión. Usted a veces da un ejemplo de autoridad, pero al mismo tiempo va y toma un contraargumento de autoridad de otra persona, también lo puede hacer. ¿Cierto? Ah, es que el DANE dice esto, pero yo puedo buscar que dice otra organización y los opongo. Entonces, mira que estoy le dando forma a su texto. Seguimos. Actividad en clase. Entonces, recuerden, si usted quiere la hace y al final me manda la foto y eso se le tiene en cuenta. O sea, eso donde hicieron el párrafo la clase pasada. Y yo le estoy dando una imagen. Mire que yo no le estoy dando una afirmación. Yo le doy una imagen. ¿Qué identifican en esa imagen? Si está estudiando, porque podría estar tomando apuntes de otra cosa. Recuerden, lectura crítica, no se queden con lo que, ay, sí, estudiando. ¿Cuántas veces usted no se sentó en el computador y no está estudiando? Ah, sí, con el cuaderno al lado y todo, y pasaba su mamá y decía, no, qué pesar ese muchacho como está estudiando. Va, desde las 8 está ahí, yo lo veo, y dele. Y claro, y el muchacho ahí, un juego cualquiera que estén jugando ahora online. Dale, a risa. Pero sí, ahí jugando en línea toda la mañana. No es que toda la mañana estudiaba. Toda la mañana, qué pesar. Yo no entiendo cómo pierde si él toda la mañana se sentó a estudiar. Y ahí jugando, sí. No, yo toda la mañana la he visto escribiendo. Yo no sé ese trabajo tan largo y chateando. No se rían, ustedes saben que es así. ¿Sí o no? O su computador, la clase, y ponía usted los audífonos y mentiras. Tenía silenciada la clase y estabas escuchando música. Pero yo no digo que eso pase en este país, eso pasa en otro. ¿Ves que hay una niña ahí? Ya, con unos dispositivos. ¿Qué les propongo yo? Primero, que construyan una afirmación, construir una afirmación a partir de la imagen. Yo no sé, muchachos, ustedes pueden afirmar lo que quieran. Si uno aprende más así, aprende menos. Si uno se divierte más. Pues yo no sé, o sea, tienen que construir una afirmación. Miren la que yo hice ahora de ejemplo. La pandemia, ¿cierto? Afectó la economía colombiana. No sé, ustedes a partir de esa imagen invéntense lo que quiera. Y si se va a inventar algo muy loco, me lo tiene que argumentar. ¿Listo? Dime. Sí. Entonces seguimos. Construir un argumento por ejemplificación y otro por analogía. ¿Para qué? Para sustentar su afirmación. ¿Entendido? ¿Entendido? Entonces el primer paso es, a partir de esa imagen, afirme algo. Yo podría afirmar que el hecho de ustedes haber pasado más tiempo frente a la pantalla los hizo más perezosos. Yo podría afirmar eso. Los hizo más perezosos para leer, pongámoslo así. Yo podría afirmar eso. Entonces yo tendría que utilizar un ejemplo
y una analogía para argumentar esa posición, esa afirmación. Ahora alguien podría decir, vea, el haber estado así antes permitió que la gente aprendiera más. Una más tesa. Dime, Manuela. ¿Ella ayudó? Ok. Ah, esa sería una buena tesis para nosotros los docentes. Mira que nos vimos llevados por obligación a aprender sobre esto. ¿Y ustedes creen que lo logramos, o sea, capacitarnos y lo mismo con ustedes? Ustedes vieron, no, la necesidad ahora son las clases virtuales, plataformas. ¿Aprendieron ustedes a manejar todo al 100%? Algunas, por eso, pero todo al 100% que uno diga, no, yo ya me sé mover. Porque es que usted puede utilizar eso como argumento. El hecho de usted haber permanecido más tiempo frente al computador le garantiza que aprendió más. O sea, a manejar herramientas digitales. Pero eso no garantiza. Si usted la pasaba todo el día nada más en YouTube reproduciendo videos o películas, pues ya es distinto a que usted diga, voy a moverme, voy a explorar una plataforma, a ver su interfaz, cómo funciona, tutoriales. ¿Sí? Entonces, miren, afirmaciones, miren todo lo que puede surgir. Y luego yo le estoy diciendo que construya un contraargumento que se oponga a la afirmación inicial. ¿Listo? Rápido, ya lo tienen. En este caso no tiene que ser largo. Les estoy escribiendo que sienten esa parte. ¿Qué pueden ustedes afirmar de esta imagen? Yo siempre pensé que si uno para las clases contaba con elementos tecnológicos, las clases iban a ser más interesantes. Miren que acá llegamos a un punto donde se saturó. ¿Qué no les pasó? No, no llegó a un punto donde decía, es me fregué, usaba los imágenes, porque uno también decía, ¿qué valía? A eso tampoco casi falta que abrimos solamente. Pero recordando que de la pandemia, cuando solamente la mujeres se aprendían, a ver, ya, aquí lo tiene ya.
Ya tiene. Hace otro ejemplo por analogía. Dice, a la hora de ir a ver una obra de teatro, sabemos que los protagonistas son actores, ¿cierto? Juan, Natalia y Cristina. No hemos visto la obra actual, pero las interpretaciones que realizan estos tres actores nos han gustado mucho cuando han compartido escenario. ¿Les ha pasado eso? Cuando usted ve una película y usted dice, si es de ese director, la pasada fue buena, esa seguro es buena. No, ese actor actúa muy bien y las pasadas me han gustado, seguro entonces esta también va a ser buena, pero esa vez termina convertido en falacia. Eso cuidado. Bueno, entonces dejo acá un momento. Ya se nos va a cumplir el tiempo. Voy sobre la guía. Presten todos, por favor, atención. Absolutamente todos. Listo. Para que entonces ya deberían de haber adelantado la actividad 1, la 2. Resulta que hay un señor que se llama José Martí, cubano. Cuando ustedes vayan a visitar Cuba, se van a dar cuenta, un momentico, que hay un lugar, la Plaza de la Revolución tiene como una imagen de él. Está la del Che y está la de él. Los libros que él sacó casi que han sustentado lo que ha sido la revolución latinoamericana. Entonces yo les doy este texto que dice educación popular. ¿Qué les estoy pidiendo, muchachos? Presten atención. Que identifiquen el tema, la posición del autor. Yo creo que eso ustedes lo saben hacer. ¿Qué tipo o tipos de argumentación encuentran y que construyen una posible conclusión? Esa parte sencilla, pero esta es la que me interesaba. Piense y escriba un argumento cualquiera y un contraargumento para cada uno de los numerales. Entonces miren acá. Vamos a tomar el quinto. Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque y después, en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás. Un argumento a favor.
Usted podría utilizar una autoridad. Los derechos humanos no hablan del derecho a la educación. Ahí usted ya tiene un argumento, un contraargumento. ¿Ustedes qué creen? Todo hombre tiene derecho a que se le eduque y después en pago el deber de contribuir a la educación de los demás. Es decir, el hecho de que hay menos educación quiere decir que yo también tengo que educar a otros. Yo podría poner un contraargumento, muchachos, yo no puedo obligar a nadie a que aprenda. También depende de las ganas que cada uno tenga. Si el otro quiere que yo le colabore, con mucho gusto. Si no, yo no lo puedo obligar. Ahí le doy un argumento y un contraargumento. ¿Dudas con esta actividad? ¿Cómo? Para cada numeral es un argumento y un contraargumento. Mire que ahí se los di sencillos. Es que estamos empezando a trabajar eso. No le estoy pidiendo una cosa larguísima, no, es una posición. ¿Listo? ¿Queda claro esto? Si tienen dudas, dentro de 8 días me hacen preguntas. ¿Listo? Pero me traen lo que hayan elaborado. Entonces, muchachos, feliz día, me alegro verlos. Entonces, para todos en casa, voy a dar cuenta que no les estaba compartiendo. Los que están en la casa, si quieres, se quedan un momentico. Un momentico. Hasta luego, muchachos. Bueno, los que están en casa, no sé si tienen dudas, chao. No sé si están ahí despiertos. Entonces yo les estaba explicando a sus compañeros. Ya les voy a compartir aquí. Solamente 2 minuticos. Es para que puedan seguir haciendo la actividad. Entonces yo les estaba diciendo que en la actividad 2, luego de que yo les doy la teoría de los argumentos, les presento un texto que es como varios parrafitos de un señor que llama José Martí y el texto se llama Educación Popular. Entonces yo les estoy pidiendo, primero, que identifiquen el tema, la posición del autor, ¿cierto? ¿Qué tipo de argumento puede usted encontrar o identificar ahí en estos numerales? Y que construya una posible conclusión para el texto. Es decir, usted, ¿qué concluiría? ¿Qué mensaje usted como resumiría como todo eso? Pero en el punto 2 yo les estoy pidiendo que construyan un argumento y un contraargumento para cada uno de estos numerales. Entonces mire que son 6. O sea que en total serían 6 argumentos y 6 contraargumentos. Entonces recuerden, argumentos, algo a favor, algo que diga sí, así es. Y un contraargumento, algo que diga, pero por el contrario, deberíamos de considerar esto. El argumento puede ser del tipo que usted quiera, de cualquiera de los que vimos hoy, puede ser de cualquiera de ese tipo. Entonces, tomé como ejemplo el numeral 5, donde dice, al venir a la tierra todo hombre tiene derecho a que se le eduque y después en pago el deber de contribuir a la educación de los demás. Entonces yo les estaba diciendo a sus compañeros que yo podría utilizar como argumento el derecho a la educación, el derecho universal, ¿cierto? Y yo podría utilizar también como argumento decir, es que todo ser humano al venir a la tierra hay que educársele para darle las herramientas para que se defienda en ella. Y ya, entonces él luego verá qué hace. Contraargumento, yo podría decir, pero eso no quiere decir que yo tenga que contribuir a educar a otros. Entonces, lo que yo expreso ahora, porque si el otro no quiere aprender o no se quiere educar, entonces ¿yo qué hago ahí? No sé si me entienden los que están ahí. ¿Listo? Entonces ahí yo estaría dando un argumento y un contraargumento. Muchachos, dudas. Para mí Santiago. está claro. Sí, todo claro con esa actividad. Bueno, de todas maneras, recuerden entonces también la idea. Pues si entre 8 días ustedes tienen dudas o algo, si tienen de pronto algo ya elaborado, algo adelantado, pues pueden preguntar, pueden compartir pantalla y aquí simplemente lo socializamos y yo les ayudo a corregir. Entonces ahí vamos. ¿Les quedó claro entonces lo de los tipos de argumentos? ¿Les gustó? ¿Cuál es el argumento que más les gustó? ¿Cuál es el que más utilizan? Creo que el que más uso es el de los ejemplos. El de ejemplo, sí. Sí.
que más que todo, pues yo cuento anécdotas de que me hayan pasado a mí. Algún tema, pues que se me pregunte. Sí, es real. ¿Quién de pronto por ahí suele utilizar otro tipo de argumentos? De pronto está más... La análoga, analógica. La analogía, sí. ¿La utilizas o la han utilizado contigo? Prefiero utilizarla. Ahora, ya para cerrar, yo les pregunto, ¿qué pensaron de ese concepto de falacia? Es decir, cuando nos utilizan, o perdón, cuando nos exponen una analogía que termina siendo una falacia, es decir, algo que no aplica. ¿Les ha pasado también? ¿Les ha pasado? Muchachos, ya para irnos, ¿les ha pasado con la falacia o esa quedó todavía floja? Si quieren, en la próxima clase podríamos hacer más ejemplos de falacias. Y bueno, y se van a dar cuenta entonces o sea, todas las habilidades cognitivas y análisis que uno puede obtener aprendiendo a identificar ese tipo de argumentos, ese tipo de argumentos por falacia. ¿Ya? Entonces, muchachos, si no hay más dudas, bueno, un abrazo, me alegro tenerlo, espero hayan aprendido alguna cosa. Igual el video queda grabado, si quedan dudas, entonces vuelven a buscar el video y observan entonces la parte donde expliqué los tipos de argumentación. Entonces, espero que ya todos hayan puesto su asistencia, siendo las 9:25, entonces vamos por finalizar la clase de hoy. Hasta otra oportunidad. Gracias, profe. Listo, hasta luego. Chao.